Pasamos a la siguiente mesa, que sería la mesa número 8 de este tercer congreso, y es la mesa, silencio por favor, para que se escuche bien la grabación, es la mesa musculoesquelética. Lo primero que tendremos, como en todas ellas, es el testimonio, que en este caso para mí es muy especial, que nos lo da nuestra querida Leire. Y a continuación contaremos con la doctora Judith Sánchez Raya, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario del Valdebrón y miembro del Comité Médico Asesor de ANSET, con su ponencia Up to Date de la rehabilitación de los problemas musculoesqueléticos en el SER. Y a continuación tendremos la intervención del doctor Benito Ramos, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, y miembro del Comité Médico Asesor de ANSET, con su ponencia ¿Qué le pasa a las articulaciones de la mandíbula cuando hay una hiperlaxitud? Vamos allá. Hola. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso por la oportunidad que me brindan de compartir mi testimonio y contribuir a la visibilidad del LERNA. A ver si no me trago porque estoy de los nervios, pero bueno. Vale, mi nombre es Leire, tengo 18 años y vivo con el síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil. Desde que fui diagnosticada, a los 11 años, mi vida estaba marcada por múltiples luxaciones. Los hombros, los codos, las rodillas, la cadera y también la mandíbula. A finales de 2020, las luxaciones de mandíbula comenzaron a ser muy frecuentes y problemáticas. No solo era el dolor y la dificultad para manejar estas situaciones, sino también que padezco de síncopes, lo que implica que cualquier caída podría agravar la situación y causar una nueva luxación. Para intentar controlar estas luxaciones, los médicos comenzaron colocándome 8 tornillos en las encías que estaban conectados entre sí mediante gomas. Y esto tenía como objetivo que no pudiera abrir la boca y que así fuese más fácil que no se me saliese la mandíbula. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las luxaciones continuaban. Así que como siguiente paso, lo que decidieron hacer fue fijar mi mandíbula, pues en vez de usando goma, alambres. Uno de los mayores desafíos para los pacientes con Ehlers-Danlos es nuestra sensibilidad a la anestesia, que no suele funcionar de la manera estándar. En mi caso, tras recolocar la mandíbula, mi cuerpo reaccionaba espontáneamente intentando dislocarla nuevamente, sin que yo tuviera control alguno de esto. Este problema, que es desconocido para muchos profesionales, a menudo provoca frustración en el personal médico, que en algunos casos lo descarga sobre el paciente, en lugar de mostrar empatía y buscar soluciones adaptadas a nuestras necesidades. Afortunadamente, encontré a 2 profesionales excepcionales, la doctora Sandra y el doctor Benito Ramos. Ellos no solo se involucraron en mi caso, sino que se dedicaron a aprender más sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. Resolvieron un problema muy difícil y además me devolvieron la sonrisa. Juntos decidieron que la mejor solución sería una cirugía con pronóstico y posibilidades. Una fractura en tallo verde que crearía un tope natural para que mi mandíbula se mantuviese en el lugar. Tras la operación y el periodo de recuperación, me retiraron los tornillos. Hoy en día apenas he tenido un par de luxaciones desde entonces, lo que ha mejorado significativamente mi calidad de vida. Antes de la cirugía, incluso las tareas más simples como hablar, comer o reír podían ser un desafío enorme para mí. Ahora puedo hacer estas cosas sin miedo constante y eso me ha devuelto una parte de mi vida que creía perdida. Sé que muchas personas viven con el síndrome de Ehlers-Danlos y pueden sentirse solas o incomprendidas en su lucha diaria. Pero quiero decirles que no están solas, que hay profesionales dispuestos a aprender y a mejorar y que con paciencia y perseverancia podemos encontrar soluciones que cambien nuestras vidas. Antes de terminar, quiero dirigirme a los profesionales sanitarios que están aquí presentes.
Les pido de corazón que sean pacientes, que muestren empatía y que se informen sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. Es fundamental que reciban más formación sobre las enfermedades raras como esta, porque una mayor comprensión no solo mejora el tratamiento, sino también el bienestar emocional de los pacientes, quienes a menudo se sienten aislados y desatendidos. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a todos los profesionales que realizan su labor con pasión, que luchan y que nos apoyan. También agradezco a las asociaciones y eventos como este, que nos dan voz y ayudan a que el síndrome de Ehlers-Danlos deje de ser un gran desconocido. Y en especial, muchas gracias al doctor Benito Ramos y a la doctora Sandra, y ahora a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leire. Buenos días a todos, mi nombre es Judith Sánchez Raya. Ya me han presentado y en primer lugar quería agradecer, como cada año ya llevamos unos cuantos viniendo a participar en esas charladas, a agradecer a la presidenta, agradecer a la asociación todo vuestro trabajo, vuestro incesante trabajo, vuestra capacidad de trabajo. Realmente conocemos, en los hospitales conocemos muchas asociaciones de pacientes, pero realmente como la vuestra, pues ninguna, y es verdad, todo lo que estáis implementando y haciendo y tirando de los profesionales, tirando de los pacientes, tirando todo para adelante de las organizaciones, de los ayuntamientos, me parece genial. Enhorabuena por la organización, enhorabuena por vuestro trabajo y los profesionales que habéis conseguido atraer a la asociación. Y pediros disculpas por no haber podido estar toda la jornada, porque, bueno, por dificultades varias, me hubiese gustado compartir las charlas con mis compañeros, porque siempre me gusta oír lo que dicen los demás expertos en enmendarlos para poder aportar y enriquecer un poco mi charla. Y entonces, pues bueno, no me ha dado tiempo, pero bueno, espero que os guste. Y yo soy muy chula y digo up to date, ¿no? Y vamos, novedades sobre, ¿no? Pues que tampoco hay tantas novedades del año pasado, de la charla del año pasado en cuanto a rehabilitación musculoesquelética. Entonces, vamos a hablar un poco, para daros 4 pinceladas en que nos enfocamos actualmente en la rehabilitación de los pacientes con hipermovilidad. No hay nada que no se haya dicho ya, porque mira que estaba un poco rato en el pero el doctor, se me van los nombres, el doctor neurofisiólogo, Stefan Jolín. Yo también tengo un poco de trastorno disautonómico. Lo ha explicado muy bien, ha explicado medidas de terapia ocupacional, medidas de deambulación, ayudas ortésicas, o sea, que todos en el fondo tenemos que trataros a los pacientes como un todo, ¿no? Y no solamente mirar la respuesta del DIL test, ni solamente mirar la electromiografía, ni solamente mirar. Entonces necesitamos profesionales que aborden al paciente de una manera integral, ¿no? Y la rehabilitación es una de estas especialidades que nos dedicamos y nos gusta al paciente con discapacidad, intentar ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida, ¿no? Que a veces eso, antes has dicho, el reumatólogo, digo, pues ¿dónde están esos reumatólogos? Digo, porque yo no conozco todavía muchos reumatólogos que estén interesados en el tema. Doctor Bravos y que, o sea, hay reumatólogos que saben, ya, pero que no es fácil encontrar. Entonces en vuestra comunidad o cerca de encontrar un profesional que sepa de esto un poco, os puede ayudar muchísimo, porque somos profesionales que normalmente nos dedicamos a ver al paciente de una manera global. Evidentemente ahora no os voy a hacer ninguna introducción. Y sí que es verdad que nuestra consulta lo que intentamos es, porque no todo el mundo que llama a la asociación, al SIO, a Silvia con su trabajo, seguro que tiene un entenderlos. No, hay muchos pacientes que tienen muchísima sintomatología que vienen a preguntarte, ¿no? Entonces esta consulta cuando llega, que dice, bueno, es que llevo, no sabes lo que llevo para venirte a ver, ¿no? Es una consulta delicada, y es una consulta larga, y es una consulta de escuchar. Hay que escuchar a nuestros pacientes, hay que tener empatía. Y ser empático, que ha sido mucho aquí, no significa ser simpático o entender al paciente de alguna manera, ¿no? La empatía y no es tratar al paciente como a ti te gustaría que te trataran. Eso tampoco es empatía. Una buena empatía es entender al paciente, sus necesidades, y escucharlo y decirle las cosas como a él lo va a entender o lo va a escuchar, no como a ti te gustaría tampoco. Cada uno somos como somos y tenemos que conocer a nuestros pacientes y saber las necesidades de nuestro paciente. Y ahí es nuestro trabajo, hay que escuchar al paciente, escuchar los síntomas que presenta
Y también decirles, perdona, pero tú no tienes endendarlos, tú eres una fibromialgica con síndrome de fatiga crónica y no estás formando parte de este pool de endendaros, aunque esto ya me gustaría a mí decirlo con esta categorización tan rotunda, porque muchas veces no tenemos ni idea nosotros mismos de esta categorización, ¿vale? Pero saber que hay que hacer un diagnóstico diferencial es muy importante para las perspectivas del paciente, para que no se meta en la asociación a buscar cosas y se cree unas expectativas que a lo mejor no son. O sea, intentar decir tú sí o tú no, o tú eres un espectro, que cuando le dices que es un espectro a un paciente te dice, hombre, doctora, me estás llamando espectro, digo, te estoy llamando espectro. Entonces les haces un dibujo, se lo explicas, estás ahí, ni para aquí ni para allá, ni eres una hipermovilidad global joint, ni eres un endendarlos tipo 3, no sé lo que eres, eres un espectro. Lo que sí que está claro es que tienes una colagenopatía. Tienes algo en tu cuerpo que no funciona, no es normal que tengas tantas enfermedades, como decía el doctor Estefan, no son enfermedades, son síntomas, ¿no? Son entidades que forman parte de un todo, forman parte de un cuerpo de una persona y todo eso, pues no es que tengas muchas cosas, es que eres una cosa sola con toda esa sintomatología. Y entonces esto hay que intentar categorizarlo y a veces es fácil y a veces no es fácil. Lo que está claro es que te falta colágeno en tu cuerpo y tienes una colagenopatía. No le podemos poner otro nombre que espectro hoy en día, pero de algún día saldrá alguna nomenclatura más clara. Tú quédate con colagenopatía y ya está. Entonces sabemos, la sintomatología diferencial ya está bastante clara y está más estudiada y podemos darle al paciente, que esto cuando yo empecé a estudiar esto no estaba tan claro, y de aquí partimos a intentar hacer un abordaje multidisciplinar, ¿vale? Para tratar las complicaciones mayores, sobre todo, de cada órgano, ¿vale? Con una medicina física integrada, ¿vale? Y la rehabilitación, ¿no? O sea, la rehabilitación no es ir al fisio, ¿vale? Esto que quede claro, que os quede claro. La rehabilitación no solamente es ir al fisio, la rehabilitación engloba otras muchas cosas. Y los especialistas debemos de saberlo, ¿eh? Y tenemos que ayudarlos en este sentido, ¿vale? Y no se disponen de momento terapias génicas o médicas específicas para ningún tratamiento, ¿no? A mí me vienen muchos profesionales de otros hospitales y me dicen, ¿me puedes pasar el protocolo del endendarlos? Y yo, ¿cómo? ¿El protocolo de endendarlos? Oye, ¿cómo usted tener a mí el protocolo de endendarlos? Digo, pero tú no haces un tratamiento y haces grupos y tienes ahí, digo, sí, digo, pero protocolo, digo, no, esto no existe. O sea, cada paciente es un mundo y lo sabéis. Muy diferente y tenemos que tener estrategias en cada servicio para intentar orientar al paciente sus necesidades. Y sus necesidades van a ser, en el momento que te venga el paciente, ¿qué le pasa hoy? Entonces, en la consulta, como ya me conocéis, ya me venís con los problemas apuntados, porque sabéis que el tiempo es oro. Y hoy en la consulta, ¿qué nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar en la inestabilidad cervical, nos vamos a centrar en el hombro, nos vamos a centrar en la disautonomía, nos vamos a centrar porque todo es imposible. Vamos a ver qué complicaciones están afectando hoy más este periodo en tu vida actualmente, tu capacidad o tu calidad de vida, para intentar mejorarte una temporada tu calidad de vida. Y vamos a trabajar esto, ¿vale? Las manifestaciones clínicas del SET son muchas, pero es que tenemos rehabilitación para casi todo y esto está muy bien. O sea, tenemos rehabilitación para las musculoesqueléticas, tenemos rehabilitación para los problemas del suelo pélvico, para las ginecológicas, para los trastornos oculares, para saber enfocar o no enfocar. Todo esto hay ejercicios específicos para poder aprender a enfocar y a concentrar la visión. Tenemos rehabilitación para las discapacidades temporomandibulares, para la disfunción autonómica, que eso es el up-to-date. Actualmente hay ya artículos que explican cómo tenemos que hacer el tratamiento de rehabilitación de las disfunciones autonómicas y cardiovasculares, para el sueño, para la fatiga, para el dolor. El médico rehabilitador es especialista en estas cosas, nos puede ayudar con la fatiga, nos puede ayudar con el dolor, con el tratamiento del dolor. Y evidentemente todo suma, todo suma. No todo es efectivo, evidentemente si tuviéramos la receta mágica para todo sería de leche, pero no es así. Pero un poquito de aquí, un poquito de allá puede hacer que tengamos una calidad de vida mejor y entendamos mejor que esto se puede vivir con esta discapacidad y podemos vivir de una manera con calidad. ¿Qué afectaciones musculoesqueléticas están más descritas y tenemos más acciones los médicos de rehabilitación? Sobre todo el hombro, ¿no? La inestabilidad multidimensional del hombro, la disfunción del ATM, para mí son los dos problemas más discapacitantes de nuestros pacientes. Luego seguido del tema de las disfunciones de la inestabilidad de las manos, los dedos, las trapecios metacarpianas. ¿A quién no le duele, los que estáis aquí, la trapecio metacarpofalángica? ¿A quién no se le sale la articulación de la mano? Luego seguimos con la cadera, esto está ordenado por la principal consulta de mis pacientes, esto no está tampoco puesto en ningún lado, pero al final
los vas ordenando y vas repasando cómo vas. En la consulta vamos repasando todas estas articulaciones, intentamos ver cómo va. Bueno, ahora eso parece que está calmado, pues venga, siguiente punto, ¿no? El tema de las luxaciones de cadera, los impeachment, las displasias de cadera, muchas veces hay displasias congénitas de cadera. Y todas estas cosas, bueno, condropatía femoral, femoropatelar, las rodillas también, subluxaciones de patela, dolores de cartílago, las condromalacias, las displasias de rótula, ¿de acuerdo? Luego seguimos con la espalda, que no le duele la espalda, cervical, inestabilidad cervical, dorsalgias, lumbalgias, estas contracturas de cómo puede ser que el músculo esté hipotónico, no tengamos musculatura, no haya manera de poder proteger esa musculatura y tengamos unas contracturas. ¿Cómo se explica esto, no? ¿Cómo puede ser que no tengamos músculo pero estamos contracturados? ¿Pero entonces tengo que hacer estiramiento o no tengo que hacer estiramiento? No, estiramientos de yoga sí, no, pero tienes que estirar porque tienes una contractura y una rigidez ahí. Entonces, no es fácil adaptar el programa de rehabilitación a cada paciente porque hay cosas que ni nosotros lo sabemos. Entonces, hay una disfunción, hay un síndrome miofascial, que la musculatura no es una musculatura normal, no responde a la actividad física igual que otras personas. Ya os podéis matar en el gimnasio, que no hacemos músculo ni para atrás, y menos las mujeres, y premenopáusicas, ¿no? Entonces, es como, ¿y qué hago, no? No, pues tienes que hacer ejercicios, tienes que seguir haciendo ejercicio, ¿vale? O sea, no por no muscular o no por ganar más músculo tenemos que dejar de hacer ejercicio, ¿vale? Pero ¿qué ejercicio? Pues ahí luego está el kit de la cuestión. Patología del pie, cuando empezamos con la patología del pie es desastroso, las plantillas, no plantillas, taloneras, no taloneras, con dazos por detrás posteriores. Bueno, pero se pueden hacer cosas para intentar mejorar también todo el tema de la patología de la fascia plantar, del pie plano, las roturas de los tibiales posteriores, los esguinces crónicos de tobillo, cuando empezamos con la artrosis tibiotargalina. Bueno, podemos intentar ir arreglando problemas. Patología discal de la columna lumbar, trastornos neurológicos más graves, más complicados, como la sirismomelia, el Arnold-Chiari, ¿no? La inestabilidad craneoencefálica y la artrosis precoz en todas las articulaciones. ¿No? Estos son nada más y nada menos que todo este mogollón de problemas que con pequeñas cosas podemos intentar intervenir desde el punto de vista del especialista de rehabilitación. Evidentemente, todos podemos tener una hernia discal, vosotros tenéis muchas hernias discales, hay algunas que se tienen que operar y unas que no se tienen que operar. O sea, está claro que todas necesitamos una cirugía de la ATM si es necesario, una cirugía de una resección de una hernia discal si es necesario, una cirugía de estabilidad de hombro si es necesaria, pero siempre, pues bueno, cuando ya no hay más remedio, cuando se han probado medidas conservadoras, con un especialista que sepa lo que es la patología, no en cualquier sitio, y de una manera en equipo, con el equipo de rehabilitación, con el fisio, con el traumatólogo. Eso sería lo ideal, ¿no? Poder debatir con el paciente delante, que él sepa, que esté él en el centro y decidamos conjuntamente con él, que es el primero que sabe, que maneja la situación. ¿Qué novedades hay? Pues la verdad es que estoy muy contenta porque desde que yo empecé en el 2017, me parece que fue, que empezamos a hablar en el Vallebrón, pues hasta ahora es que ha habido un boom de artículos y de trabajos sobre gente que trabaja en la rehabilitación de pacientes con dentados. Eso está súper bien. Este artículo es del 2018, que fue el primero que empezó que habla de la rehabilitación de pacientes con dentados, ¿no? Evidencia basada en medicina basada en la evidencia en rehabilitación. Y pues ya tenemos en el 2023 una revisión sistemática del beneficio del ejercicio en el dentados. Entonces, esto supone, os quiero transmitir el ánimo de que están trabajando en buscar evidencia del ejercicio y qué tipo de ejercicio, que es lo importante para la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿vale? La rehabilitación no solo es fisioterapia, son técnicas intervencionistas, son ortesis, son consejos de ergonomía, son muchas otras cosas. Nos vamos a centrar ahora en la fisio y la terapia ocupacional, que son las herramientas más potentes que tenemos, pero que sepáis que tenemos muchas otras herramientas con las cuales os podemos ayudar. La fisioterapia está claro, ¿no? Está claro que tenemos que tener profesionales que sepan que esto es el problema, ¿no? Y que estén al abasto de todo el mundo en la sanidad pública, ya hacemos nuestros esfuerzos para intentar hacer difusión, para intentar hacer formación, y ya tenemos también pues, un artículo del 2022 donde hace un scoping review, que significa una revisión también como sistemática de todos los artículos que están escritos sobre ejercicio, sobre el espectro, que ya los incluyen en la probabilidad, ¿no?
Y entonces ya, incluso ya hay protocolos y ya hay fotografías de ejercicios, ya hay especialistas que están formados de cómo tenemos que trabajar estas articulaciones que se nos salen. No las podemos trabajar de cualquier manera, no las podemos trabajar en un grupo subacromial de estos que hay en el APIC, en el ambulatorio de primaria, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque no, porque esto no sirve para nada. Entonces puedes producir más mal que bien, puedes usar más que bien, y hay ejercicios de estabilización. Se ve muy mal, bueno, se ve oscurito por la presentación, pero cómo hay que estabilizar sobre todo las escápulas. Hay que trabajar muchísimo esas escápulas que se van para adelante, que se hacen croc-croc, que se hacen tanto daño. Hay que estabilizar estos hombros que siempre están hacia adelante, anteriorizados, con estas posturas. Hay que estabilizar toda la postura, hay que meter las escápulas hacia atrás y trabajar en esta corrección con estas gomas, por ejemplo, que veis aquí en los dibujos, con gomas estabilizadoras para que tú no hagas algún movimiento cuando estés haciendo el ejercicio que te pases de la raya. Con una goma te estabilizo el hombro y con la otra empezamos a trabajar en estas posturas, trabajando los rotadores, trabajando en isométrico, trabajando en isométricos submáximos, pero trabajando, que eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que trabajar el músculo constantemente, diariamente, igual que se toman las pastillas, hay que hacer ejercicio. Y hay que hacer ejercicio cada día de un sitio. Pues hoy trabajamos hombro, mañana trabajamos lumbar, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una pauta, hay que hacer unas rutinas, son rutinas de trabajo. Aquí tenemos más ejercicios de estabilidad, de estabilización articular, son ejercicios de estabilización articular, cómo trabajamos los descoaptantes de hombro de alguna manera para que no tengamos el impingement de hombro, tengamos estos dolores de hombro, por ejemplo, centrándonos en la parte de atrás. Tenemos que trabajar con pesas. Que dice que no podéis hacer ejercicio con pesas, claro que podéis trabajar con pesas y trabajar con pequeñas pesas, y cada uno tiene su tope, y esto es como decíamos antes con los fármacos, cada uno sabe manejar su tope y sabe qué es lo que le va bien y qué no es lo que va bien. Entonces siempre con la supervisión de un profesional de rehabilitación o de vuestro fisioterapeuta, decir, a mí me va bien esto, a mí no me va bien esto, pero hay que intentarlo y hay que trabajarlo de una manera segura e insistir, porque dices, bueno, yo soy incapaz de ponerme encima de la pelota de esta manera. Pues a lo mejor no, a lo mejor sois capaces, muchos de los que estáis aquí, de hacerlo, pero no lo habéis probado de una manera segura con un profesional que sepa indicaros cómo tenéis que colocaros exactamente. Esto, si os mandamos un vídeo o un folleto para que lo hagáis en casa, os desmontáis. Eso está claro que no funciona. Entonces, tiene que ser algo muy individualizado, muy supervisado y hacerlo conjuntamente en equipo, ¿vale? Muchas veces veo pacientes, me paso por la sala de terapia y veo pacientes haciendo ejercicios de fuerza. No sé si se ve bien esa foto, por ejemplo, que están apretando, ¿no?, el sensor de esto, y mirar cómo se luxa completamente la articulación trapezoidal. Y dices, esto no se puede trabajar así, que nos estamos hablando de la articulación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar encima, hay que ver qué necesidades tiene esta paciente. Tiene que trabajar la pinza, pero tiene que hacer de manera segura para su articulación. Entonces, bueno, pues le enseñamos a hacer un tape, que es el que está al lado, ¿no?, para estabilizar esa articulación, que no se subluxe, y entonces trabajar la musculatura. O sea, no porque se te subluxe tienes que dejar de trabajar, tienes que trabajar de la articulación de una manera. Entonces, todo esto en rehabilitación lo sabemos, el fisioterapeuta lo tiene que saber y lo tenemos que dirigir, el terapeuta o el terapeuta ocupacional, ¿vale? El tema de las ortesis es muy importante. Ya sabéis también que yo me gusta un tipo de ortesis. Cada profesional también tiene su... las ferulitas, no tengo ninguna foto de estas férulas, pero las que pongo yo para las trapecio metacarpofalángicas, pues sabéis que se pueden poner, que se pueden adaptar. Hay que buscar mil estrategias con las ortesis. El viernes vino Petra Delgado, que es una paciente también de Nendaros, y me dice, dices que ir a la ortopedia, que me expliquiste la rodillera estabilizadora, y me han dado, digo, yo la pedí para la derecha, me han dado para la izquierda. Digo, ¿cómo te van a dar la rodilla para la izquierda? Digo, se han equivocado en la ortopedia. Dice, no, dice, es que el técnico ortopédico me la está probando, me la está mirando. Entonces, la sujeción de estabilidad que le da en la rodilla derecha, la barra esa que lleva esta rodillera por la banda izquierda, claro, como tengo un genovalgo, me roza, me duele. Entonces me ha dicho que me la ponga la del otro lado para que la barra estabilizadora se me quede por fuera. O sea, el trabajo conjunto con el paciente, el técnico ortopédico y el rehabilitador, hostia, pues es verdad, pues tiene toda la razón. Y yo no había pensado en que un técnico ortopédico me ha dado la solución al problema que tenía Petra. Digo, pues es verdad, te pones la de la izquierda en la derecha, la varilla no te roza, no te hace daño y te estabiliza la rodilla, ¿no? O sea, que son chorradas del día a día que nosotros aprendemos conjuntamente con vosotros y aprendemos con los otros profesionales y tenemos que trabajar de una manera multidisciplinar. Vaya rollo, pues estupendo. Aquí están en el grupo de tratamiento, ¿vale? Si os fijáis, trabajamos en grupo, sí, trabajamos en grupo, pero si os fijáis, no hay ningún paciente que esté en la misma posición. Cada uno está en su posición. Uno, yo los nombres soy fatal,
está con los hombros a 90 grados. Ella está con los hombros a 45 grados y más flexionada de rodilla, porque no quiero que nadie trabaje con el geno recurvado. Ella está sentada, Petra está con los codos pegados. O sea, cada uno ha de trabajar los estabilizadores de hombro a su manera, de manera segura y protegida. Están todos haciendo el mismo ejercicio, pero no están puestos todos de cada manera. Y eso es el fisioterapeuta que tiene que visualizar las necesidades de cada paciente, cómo trabajarlo de manera segura, sin dolor, para potenciar la musculatura. Y hay que hacerlo. O sea, no puedes decir, no lo puedo hacer porque yo estos ejercicios no me van bien. No te van bien hacerlo de esta manera. Pero si lo hacemos de la otra, fíjate tú cómo puedes hacerlo, ¿no? Como las hipopresivas. Las hipopresivas son los ejercicios abdominales que van muy bien para disminuir la presión abdominal y trabajar la musculatura sin aumentar la presión abdominal, ¿vale? Que después nos cogen... ¿Qué pasa? Que si estamos en una crisis de hipotensión ortostática y con un POTS, no podemos aumentar la presión abdominal, porque entonces aún la liamos más. O sea, estamos haciendo abdominal y me está entrando marea. Entonces, es muy importante que en cada momento trabajemos la musculatura de una manera específica y para cada uno. Pues si no puedo hacer un hipopresivo en este momento, haré un isométrico de otra manera, pero trabajaré la musculatura abdominal. No puedo dejar de trabajar la musculatura abdominal porque es la que me estabiliza todo el raquis lumbar. Aquí no le duele las lumbares de los genitales. Entonces, hay que trabajar abdominales y hay que buscar la fórmula de trabajarlo para cada uno individualizada. ¿De acuerdo? Inestabilidad craneocervical, ejercicios de control motor. Esto en el curso que hicimos en el Valle, pues estuvimos con los fisioterapeutas enseñando a otros fisioterapeutas cómo tenemos que trabajar las cervicales de los pacientes con endentarlos, con esa inestabilidad craneocervical. Sabéis que hay especialistas que operan esas cirugías, que hacen cirugías de esta estabilización de C1, C2. Son cirugías muy complejas, son cirugías muy agresivas, que si se necesitan, pues se tienen que llegar a hacer, si es preciso. Hay pacientes que han mejorado, ¿no? O el síndrome de la médula anclada, hay pacientes que han mejorado muchísimo la sintomatología operando una cosa que muchos cirujanos dicen que no existe, que es el síndrome de la médula anclada. Y operándose esto han mejorado significativamente, que yo es que aprendo cada día con vosotros en la consulta, porque ¿a quién se le ha podido operar el síndrome? Oye, pues he mejorado espectacularmente, Judith. O sea, es que no podía quitarme el SOMI, que es un collarín cervical, y ahora voy sin el SOMI y no me mareo y puedo levantar los brazos y no me fallan las piernas. Y oye, hay cosas que hay que valorarlas. Y si tienes un síndrome de la anclada, no te voy a mandar al cirujano que te operes el primer día, pero si hemos hecho de todo y no mejoras y tu calidad de vida es horrorosa, pues a lo mejor sí que hay que operarlo, ¿no? Igual que la bronquial también. ¡Oh, qué miedo, qué miedo! Bueno, pues la inestabilidad craneoencefálica, pues lo mismo. Si nos limita tanto nuestra calidad de vida que no podemos estar sentados, no podemos estar tumbados o no podemos caminar, hay que valorar las cirugías con especialistas, evidentemente, y con seguridad. Pero antes tenemos que hacer un trabajo de rehabilitación bien hecho y con personal experto, ¿vale? Lo de la diana con el láser, lo del esfingomatómetro para ir controlando la presión de ejercicio de la musculatura posterior del cuello. Es muy importante trabajar todos esos estabilizadores del cuello. Esa zona que tenéis tanto dolor se puede trabajar también potenciándola y tratando el dolor, que ahora vamos para allá con el dolor. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Nosotros cuando empezamos a hacer el grupo de entenderlo, sabéis que yo me emocioné y venga, 3 semanas de tratamiento, la primera semana de 2 horas cada día, la primera semana de extremidad superior, la segunda semana de tronco y la tercera semana de extremidad inferior. Y así se van con todos los ejercicios aprendidos y en 3 semanas hacemos el grupo. Venga, vale, todos emocionados y tal. ¿Qué pasó? Que al tercer día no vino nadie al grupo, o vinieron 2. Y dices que claro, para venir al Vallebrón, no sé si habéis estado, porque el Vallebrón está así, el gimnasio está en la 4ª planta, el edificio de trauma está arriba de la colina, y dices que cuando yo llego aquí, llego muerta, luego me tiras 2 horas de ejercicio, claro, vinieron el tercer día, el fisio y yo nos quedamos esperando a la gente que viniera al grupo, que no vino. Entonces, bueno, hemos ido adaptando todas estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, pues era un día sí, un día no va, un día si descansas, otro día vienes al tratamiento. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente de fuera, cada vez nos cuesta más, la accesibilidad es más complicada, etcétera, etcétera. Pues vamos a hacer telerehabilitación. En el 2020, con el COVID, nos pusimos con el tema de la telerehabilitación, ya lo presenté la otra vez, tenemos ya los vídeos grabados, ya nos faltaba a nivel informático que nos lo pudieran instalar en el hospital, porque esto no, bueno, tiene su, al ser un hospital público, pues licitaciones, accesos, protección de datos, hasta que hemos pasado todos los filtros. Pues hemos tardado casi 4 años en poder implantar la plataforma de telerehabilitación y ya tenemos la plataforma. Claro, dentro de la plataforma hay 3.500 ejercicios, pero no están indicados para vosotros. O sea, espérate, ahora ya tenemos la plataforma, tenemos los ejercicios, vamos a ver
de cuáles de estos o qué ejercicio para cada uno está bien. Y luego trabajarlo en grupo. Entonces será tratamiento grupal, será un día presencial, donde el fisio te adapta estos ejercicios a ti y luego lo haces en casa durante toda la semana, a tu horario, a tu tiempo, con tus reposos, no hace falta que las hagas seguidas y haremos una evaluación posterior a las 3 semanas. O sea que hemos ido cambiando y modelando el trabajo que tenemos que hacer con vosotros por vuestra experiencia, por lo que dice la bibliografía y vamos avanzando en este camino con la rehabilitación. Ahora tenemos, por ejemplo, estos 4 ejercicios que veis aquí, que ponemos, no se ve muy bien, ponemos pues suelo pélvico, ¿no? Vamos a trabajar el suelo pélvico, vamos a trabajar estos 4 ejercicios que son muy sencillos, seguros, para que vosotros podáis ir haciendo estos ejercicios de suelo pélvico en casa sin problema. Cuando vosotros os vaya bien, monitorizado por el fisio, se puede hacer telellamadas, se puede mandar mensajes a fisioterapeuta cuando tengáis algún problema y nos vamos controlando. Entonces, bueno, pues esto vamos a empezar a funcionar ya seguramente a partir del 9 de diciembre, ya podemos empezar a mandar pacientes, tenemos grupos de entenderlos telemáticos, que podemos trabajar con esta plataforma después de 4 años estar dando por saco a la dirección. La rehabilitación es un poco reeducar el cerebro, hay que trabajar en el cognitivo, emocional, perceptual, para conseguir una reorganización cortical, hay que trabajar el tema motor, no solamente ese ejercicio, hay que trabajar el tema motor, pero son todas estas cosas, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual asociada, o sea, no podemos ir trabajando solos por el mundo, yo no puedo ir sola por el mundo, necesito al psicólogo, necesito al doctor Urbena, necesito al maxilofacial, necesito al traumatólogo especialista de hombro, necesito a alguien, por Dios, que entienda lo que es la disautonomía dentro del hospital, ¿no? Yo de esto no me encargo, el neurólogo se encarga, el neurofisiólogo no se encarga, el cardiovascular no se encarga, entonces, alguien que sepa de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, estamos creando nuestras redes de profesionales, que cada vez hay más, en más sitios en España, y hay que trabajar de manera conjunta porque para educar el cerebro hace falta mucha tela, Dolor, lo que decía el doctor Estefan, el dolor nos influye muchísimo en todos los aspectos, en la disautonomía y en el trabajo muscular. No podemos trabajar si un paciente tiene dolor. Y el médico rehabilitador es capaz de manejar el dolor. No hace falta ir a las unidades del dolor. No, es que no me dan hora en la unidad del dolor hasta dentro de año y medio. No, es que el dolor lo tenemos que trabajar desde abajo. Muchas veces, ¿cuántas de vosotras no tomáis nada para el dolor? ¿No? O cuántas veces tomamos tantas cosas para el dolor y tú le preguntas al paciente, ¿qué dolor tienes? Un 10. ¿Y qué te estás tomando? El tritizol, la liga, la gabapentina, el tramadol, el Zaliel, el paracetamol y de vez en cuando me tomo un Nolotil. ¿Y tienes un dolor de 10 con todo esto? Sí, pues vamos a dejarlo todo porque no hace nada. O sea, ¿cuántas veces estamos tomando medicación? ¿De acuerdo? Que no nos hace nada. Si tienes un dolor de 10 y te estás tomando todo esto, o sea, algo falla. Pues fuera. Fuera. Vamos a empezar de cero. Quitamos todo y empezamos a subir progresivamente todo el tema de la medicación. Han salido medicaciones nuevas. Han salido concentraciones de tramadol más bajitas, como paracetamol, marean menos que el Zaldíar o el tramadol con paracetamol. Como es una marca comercial, ha salido el Belintra, que es tramadol con paracetamol a unas dosis muchísimo más bajas. Ha salido una gabapentina retal, que es solamente una pregabalina retal, que solamente con una dosis ya tienes bastante para todo el día y entonces no interacciona con todo lo que interaccionaba, que nos lo explicaba el doctor que ha hablado de la ponencia de antes. O sea que van saliendo cositas que se pueden adaptar a lo mejor a tratamientos tópicos, también cada vez hay más evidencia del tratamiento tópico localizado, tenemos el Cutelza, tenemos el tema de la capsaicina, tenemos parches, no todos fentanilo, no hace falta que lleguemos a fentanilo ni que lleguemos a ibuprofeno, si se necesita, sí. Las palexias, o sea, hay muchísima medicación que podemos manejar y cada vez va saliendo más para poder controlar el dolor. Es muy importante controlar el dolor. No significa dolor cero, no vamos a ir al dolor cero, pero vamos a intentar que cuando tengáis esa crisis de dolor la podemos manejar para que podáis controlar la disautonomía, para que podamos trabajar en el gimnasio y podamos seguir para adelante de una manera con calidad de vida. Y eso lo tenéis que explicar al médico. En la dosificación a vuestro uso, estoy de acuerdo, pero cuidadito como lo hacemos. Especialistas que sepan y que os digan un poco, ¿no? Suplementos alimentarios, no, pues me tomo colágeno y me soluciona el problema. No, el colágeno que nos tomamos no sirve para nada y lo sabéis, vosotros lo sabéis. La gente, no, el de la primera se tomando de la María Justicia. No hace falta porque lo eliminamos tal cual cuando vamos al lavabo cada día. Entonces, bueno, vamos a ver, estamos con los de medicina interna, la doctora Otero nos les decía, bueno, y si damos suplementos de proteínas, carnitinas, aminoácidos proteicos para intentar muscular. Bueno, estamos trabajando con todo el tema de la alimentación y la nutrición actualmente. Sabéis que están las dietas antiinflamatorias que ya tienen una base específica
no todo es quitar el gluten y no todo es quitarlo todo, porque también esto, pues no, pues quítate el gluten, la lactosa, la fructosa y la sacarosa y cómo no. Entonces, bueno, esto hay que hacerlo muy individualizado, muy adaptado, cada uno, no tenéis por qué ser todas intolerantes a todo, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas herramientas podemos mejorar el dolor. Con todas estas herramientas podemos mejorar el dolor. Este artículo que habla del lenguaje del dolor en el dentarlos y cómo relacionarlo, cómo es la llave para entender la experiencia del dolor y la rehabilitación como herramienta para el tratamiento del dolor, ¿no? Entonces, hicieron el 98% de los pacientes con el dentarlos tienen dolor, ¿eh? Y con un dolor de EVA medio de 6. Es muy alto este dolor de media, ¿eh? ¿Cuál era el problema más principal? Pues aquí lo vemos, las cervicales altas, las bajas, las lumbares, los hombros y las caderas, ¿no? De estos pacientes, que eran casi 2000, ¿cuántas tienen problemas de suelo pélvico? Pues casi un 40% de estos pacientes tienen problemas con el suelo pélvico, un 60% tienen problemas de propiocepción, equilibrio y marcha, hay afectaciones de los cordones posteriores, pues que a lo mejor falta B12, que también lo han dicho por ahí antes. Hay que dar suplementación de B12, hay que dar suplementación de la vitamina D a todos los pacientes que, aunque en la analítica, esto que no me digan los científicos, aunque la analítica a veces no se detecta, no, es que yo no tengo anemia, digo, no estoy diciendo anemia, pero si tú terminas el hierro en tus glóbulos rojos, están bajísimas, o sea, no hay depósito de hierro en tus glóbulos rojos, no tienes anemia porque el número de glóbulos rojos está correcto, pero no están llenos de un hierro que tú necesitas. A lo mejor con una suplementación de hierro y vitamina D, aunque tus niveles de vitamina D normales sean de 13, que tampoco es un drama, pero ostras, suplementate, que hasta 50 o 70 no tenemos efectos secundarios de hipercalcemia, son muy raras las hipercalcemias cuando nos pasamos de vitamina D, ¿vale? Entonces, estas suplementaciones, estos cuidados, pequeñas cositas sumadas, son muchas cosas, pero es que sumadas nos pueden ayudar a mejorar esta calidad del dolor. Y este trabajo del equilibrio también se hace con rehabilitación, trabajos de propiocepción, con pelota, carga unipodal, con platos, con sentadas, con patín. Hay mucha manera de trabajar el equilibrio y la propiocepción. Estas marchas inestables, es que esto hay que trabajarlo, y la inestabilidad cervical hay que trabajarla también, ¿vale? Y el 80% con fatiga. ¿Qué decir de la fatiga? ¿Cómo vamos a trabajar este paciente con fatiga? Pues también hay que trabajar la fatiga. La fatiga se trabaja mucho con pautas de descanso. Yo tenía el que llevaba la fatiga crónica en mi hospital hace años, les decía, uy, tú silla de ruedas eléctrica, y te prescriban rehabilitación silla de ruedas eléctrica porque no te puedes fatigar, pues no va a ir bien. Y decía, pero si yo les estoy diciendo que hagan ejercicio y tú les estás diciendo que te sientes en silla de ruedas eléctrica. Pero, a ver, ¿qué pasa, no? Entonces estamos llegando a consensos ahora, él ya ha cambiado su discurso, yo voy cambiando mi discurso, y entonces pautas de ejercicio, pautas de reposo, pautas de descanso, vuestras siestas, vuestras 2 horas de actividad, 2 horas de tal, programaros las actividades, no queréis hacerlo todo el mismo día. No, es que como tengo que venir al neurólogo, al de medicina interna y al rehabilitador, me lo he puesto todo el mismo día y así revientas, claro, luego estás 3 semanas que no sales de casa, o sea, no hace falta. Vamos a hacer pautas, vamos a hacer descansos, vamos a dar suplementación si es necesario para mejorar esta fatiga, vamos a hacer ejercicio aeróbico suave, 5 minutitos, 10 minutitos, con la frecuencia cardíaca controlada, con el pulsímetro controlado, vamos a ver cuál es tu resistencia, vamos a ponerte programas de resistencia, hacemos pruebas de ciclorrometría para ver cómo es vuestro gasto, vuestro consumo de oxígeno mientras se hace ejercicio, y estamos viendo que las personas con fatiga crónica y con endentarlos, específicamente no lo hemos hecho con endentarlos, pero algún paciente caído dentro del saco de la fatiga y le hemos hecho pruebas de esfuerzo, están tan jodidas como pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, hemos hecho una comparativa de pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con fatiga crónica, y el consumo de oxígeno a nivel celular es muy parecido. O sea, es que hay un problema, y estas pacientes tienen un problema con la fatiga, no intercambian oxígeno adecuadamente con la célula muscular. Entonces, todo esto se está estudiando y se está conociendo y se están poniendo medidas para mejorar todas estas cosas. Ya estoy. ¿Vale? Este artículo es del 2023, interdisciplinario, lo que hablábamos, del pain rehabilitation por pacientes con endentados y movilidad, ¿no? Tampoco dicen que la pauta convencional de ejercicios no os sirva, o sea, no hay estudios que digan que los ejercicios de un grupo de pilates no os vaya bien. Evidentemente ha de ser todo individualizado, pero tampoco hay evidencia de que os vaya mal el ejercicio, o sea, quitaros el miedo al ejercicio, porque está claro que si podéis beneficiar de programas de pilates en los gimnasios convencionales de una manera segura, adaptándolas evidentemente con profesores
adapte la clase a vosotros, pero no hay evidencia de que no funcione. Todas esas cosas van saliendo. Otro aspecto importante para el control de la rehabilitación para mí es la osteoporosis. Nos están haciendo estudios, este es del 2019, como la densidad mineral ósea, siempre sabéis que tenemos osteopenias, como el tamaño de la cortical es menor en los pacientes con endentarlos en comparación con los controles y por eso contribuyen a la fractura. No es porque tengáis menos densidad mineral ósea, sino que vuestras corticales son más débiles y tenéis más riesgo de fractura. A veces esto, hacemos densitometrías, no tienes osteoporosis, eso no significa que no tengas riesgo de fractura, ¿vale? Lo digo yo que me he roto ya como 6 o 7 huesos. Rehabilitación del POLS, esto también es novedad, 2022. Todas estas presentaciones del ejercicio ya las ha presentado, estos artículos ha presentado antes el doctor Estefan. Se ponen medicaciones ambientales, lo que he comentado de las naranjas, la ducha, todo lo que ha comentado, la cocina, todas estas cosas. Estos son los terapeutas o el sentido común de los profesionales que os ven, que os lo tienen que decir. Uso de equipos de adaptaciones, ortesis, ejercicio y prevención de caídas, la conservación de energía, el ritmo del trabajo, la higiene del sueño, el desarrollo de rutinas, hábitos para promover una participación óptima en las actividades de la vida diaria. Todo esto es la rehabilitación del POLS. Y todos estos elementos tienen que estar incluidos cuando valoramos conjuntamente un paciente con POLS. Aquí hay otro artículo también nuevo, donde se habla de una revisión sistemática del tratamiento de la taquicardia ortostática del síndrome en pacientes con hipermovilidad. Aquí hay un tratamiento, ya están escritos y publicados las secuencias de los tratamientos, cómo lo tenemos que hacer, 3 veces por semana, 10 minutos cada día de caminar, etcétera, etcétera. O sea que ya hay revisiones y ya hay gente que escribe estas cosas. Nos falta que los profesionales nos lo creamos y los aprendamos y los sepamos y los transmitamos a los que vemos en la consulta. ¿Vale? Los niños y los adolescentes, también qué deciros de la patología de niños y adolescentes. Cada vez también, este artículo salió en el 17, pero es que este ya salió en el 24. Ya hay tratamientos y ya se habla de lo que tenemos que hacer con los pacientes hiperlaxos también. Y a nivel de molecular, a nivel de ciencia y de investigación, ¿cómo podemos trasladar todos esos tratamientos para ver el beneficio que ocasionan en nuestras células? ¿Vale? En la modificación de la matriz extracelular, que es donde le falta este colágeno, es lo que tenemos que intentar mejorar. Y esto es investigación básica, es coger ovejas y hiperlaxas y ver qué les pasa cuando haces alguna intervención. O sea, nos falta bajar a la básica. Ya hemos entendido, hemos intentado poner programas que mejoren. Y ahora tenemos que ver a nivel de la matriz extracelular por qué no funcionan las conexiones, porque hemos de entender para poder ofrecer mejor calidad de atención. Eso con los genetistas lo saben, estamos ahí trabajando para ver cómo la estabilización del entorno de la matriz extracelular puede poner en marcha señales mecánicas positivas para revertir estos fenotipos celulares y fisiológicos que puedan llegar a beneficiar a largo plazo a nuestros pacientes. O sea que ya hay challenges, ya hay cambios en el futuro donde tenemos que centrar la investigación en pacientes con hiperlaxitud. Para acabar, el programa ya lo sabéis, tiene que ser un beneficio multidimensional, no solo desde el punto de vista directo como el tratamiento sintomático, ¿no? También el preventivo y también desde un abordaje biopsicosocial, que esto siempre lo decimos y nos saltamos, pero es difícil que os lo montéis en la consulta, pero realmente los que nos dedicamos intentamos hacer difusión de todo esto. Que la bibliografía ya no es tan limitada como teníamos del 2017, aunque está aumentando mucho el interés por lo raro, ya cada vez hay más becas, hay más financiación, más posibilidades de hacer investigación con patologías raras. Hace mucha falta formación, yo creo que ahora lo que hace falta es formación a los profesionales que tenemos que dar una sanidad pública de calidad. Y hace falta investigación sobre los efectos moleculares a nivel molecular, de ciencia básica, ¿de acuerdo? Y desde el Valle Nord pues intentamos aportar un granito de arena con el trabajo conjunto con vosotros, con la formación, pues esto si podemos repetir el año que viene os invito a repetir el curso de formación en el hospital y a seguir trabajando y caminando por vosotras.
sincero y contando toda la verdad, ¿no? Porque es verdad que hubo un momento en que parte de los compañeros dudaban de ella, o sea, dudaban de que ella no era una paciente que estuviera fingiendo su problema, porque era algo que se ve un poquito de lo normal. Claro, cuando tú manejas pacientes que se salen de lo normal, entre comillas, pues te pierdes un poquito, ¿no? También lo tenéis que entender, ¿no? Que tienes que aprender mucho con los pacientes al mismo tiempo, ¿no? Para los que no me conozcáis, o para los que no sepan lo que es la cirugía maxilofacial, me va a tomar 2 minutos para explicaros una cosa, ¿no? ¿Quién hace qué más? Vale. Como los cantantes malos. Aquí todo. Entonces, la cirugía maxilofacial, os decía que es una superespecialidad, ¿de acuerdo? Nosotros somos especialistas que normalmente no tenemos nadie más. Somos la última trinchera para muchos pacientes, ¿no? Y también estamos acostumbrados a tratar enfermedades raras, no es nada especial para nosotros, ¿no? Por ejemplo, tratamos muchos pacientes con patologías raras, no tanto, como los pacientes que nacen con fisuras labiopalatinas, con los labios leporino, fisuras del paladar, etc., ¿no? Donde afortunadamente tenemos técnicas, tenemos experiencias para saber qué hacer con los pacientes y saber cómo llegar a resultados buenos, ¿no? Pero esto no siempre nos pasa. Tenemos otro tipo de patologías donde no vamos a conseguir esto. Y además hoy muchas veces manejamos pacientes, como estamos en la cara, pacientes con determinadas malformaciones todavía hoy siguen siendo fruto de circo, ¿no? Y de problemas de adaptación social. Por ejemplo, esta es una paciente que operó un compañero mío en la India, una niña de 14 años que nació con una labio leporino, ¿de acuerdo? Nacen otros niños. Pero en la India, sobre todo en la India rural, existe la creencia de que si la madre, estando gestante, estando embarazada, se le ocurre cortar algún vegetal con un objeto afilado, aunque lo va a cortar la mujer, ¿no? Pues con un cuchillo, pues eso, y encima coincide con un eclipse, pues la madre es la culpable de que el niño tenga una fisura, ¿no? Con lo cual, pues con toda su historia, la niña es un poquito apartada, la familia es un poco apartada de la sociedad, nadie va a visitar a la familia no va a visitar a la familia, la niña es apartada en el colegio, y la niña está sometida a dejar. Imaginaros que esto pasa en el mundo, ¿no? Que nosotros nos suena como muy lejano, pero estas cosas pasan en el mundo. Y hasta que la crianza lo supera, pues no consiguen tener una vida normal. Y como decía, otras veces tenemos otro tipo de malformaciones que son muy raras, gracias a Dios. En nuestro entorno no vemos mucho, estos son todos pacientes de la India, donde he tenido la oportunidad de ir muchas veces. Y en estos casos pues, te tienes que buscar la vida, porque no hay nada escrito. Muchas veces te encuentras que no tienes herramientas, no hay técnicas escritas y todo un punto pues a probar qué pasa, ¿no? Como decía antes, estamos acostumbrados a esto nosotros, ¿no? Esta niña apareció hace 4 o 5 años en un programa de la 4 de televisión, que apareció, no sé si vamos a recordar, la presentaban como la niña de la eterna sonrisa. Una niña que el desconocimiento, la ignorancia y el circo van siempre unidos, ¿no? Entonces esta niña, pues era una niña que tenía una macrostomía, que es ni más ni menos que una fisura facial, que nos llamamos fisura de Tessier número 7, que hemos visto muchas, y sobre el está, pero esto llama mucho la atención. Y como ya para terminar, pues como decía, nosotros los cirujanos nos vemos muchas veces en la necesidad de tener que aprender sobre la marcha, como me pasó a mí con Leire, ¿no? Tienes que aprender sobre la marcha porque no estás habituado, no tienes técnica, no tienes la experiencia de algunas cosas y vas haciendo las cosas como tú quieres, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que hacemos los cirujanos maxilofaciales, aparte de sacar bolas de la también, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poco en la materia y vamos a hablar de qué le pasa a la mandíbula y qué le pasa a la articulación de la mandíbula en los pacientes con hiperréxito. Y voy a hacer un mini recuerdo de lo que es vamos a enseñar un poquito para que sepáis de qué estamos hablando, que es la articulación de la mandíbula, ¿de acuerdo? La mandíbula es una articulación bicondilia glenoideartrodea. Esta cosa tan compleja que es un solo hueso con 2 articulaciones, con lo cual al final el problema de una articulación se afecta a la contraria, y es una articulación con muchos grados de movimiento. Y es la articulación del cuerpo que más carga soporta, y además de que soporta muchísima carga durante todo el día. La articulación no descansa ni por el día ni por la noche, ¿de acuerdo? Con lo cual es una articulación con muchísima sobrecarga funcional, lo que a su vez le ha hecho dotarse de mecanismos de remodelación funcional, ¿no?
Una cosa importante que sabemos ahora es que hay mucho colágeno tipo 5 en esta articulación y este colágeno regula la estructura y la biomecánica del cartílago articular. Por tanto, si hay mucho colágeno y estamos hablando de colágenopatías, pues ya podéis imaginar qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando yo empecé a tratar a Leire, pues me tuve que poner a estudiar, evidentemente, ¿no? Entonces me empecé a ver el síndrome de Ehlers-Danlos, porque tú sabes, cuando tocas medicina, el Ehlers-Danlos sabes qué es el síndrome de hiperlaxitud. Hasta ahí sabemos el 90% de los médicos, ¿no? Y claro, cuando yo me encuentro todo esto, digo, madre mía, aquí hay mucho tela que cortar, ¿no? Entonces, los síndromes de hiperlaxitud pertenecen al Ehlers-Danlos clásico, al classical-like y al síndrome de hipermovilidad, pero hay otros muchos, como luego veréis, que nos está tocando también aprender sobre la marcha. A nivel musculoesquelético, como ya ha comentado antes mi compañera, pues una de las características va a ser el dolor crónico, ¿no? El dolor crónico que va a aparecer en la articulación temporomandibular. Y algunos estudios nos dicen que hasta el 40% de los niños con Ehlers-Danlos y el 50% de los adultos van a tener cefalea y dolor facial, porque viven en una situación de dolor en una zona que es una zona particularmente sensible al dolor pelágico, ¿de acuerdo? Y vamos a tener problemas articulares, subluxaciones y luxaciones en el nivel de la articulación temporomandibular, que se va a traducir en dos cuadros fundamentales. En lo que es la disfunción temporomandibular, ¿vale? La gente que dice que tiene un problema del ATM, que es muy frecuente ya en la población general, y en la luxación recidivante temporomandibular. Uno de los problemas que tenemos al enfocar a estos pacientes es que por disfunción temporomandibular en ese cajón desastre caben muchas cosas. Cuando el paciente le duele la articulación, cuando tiene dolor muscular en la zona de la musculatura de la masticación, cuando tiene cefaleas, cuando tiene un ruido articular, cuando tiene un chasquido, cuando tiene un bloqueo de la articulación, cuando tiene la limitación de la apertura oral, todo eso se mete en el mismo cajón. Esto es un problema porque son cosas distintas, pero sin embargo a la hora de valorar estudios, pues hay muchos factores de confusión, ¿no? En general este cuadro es más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? Y no solo más frecuente en mujeres, sino que además es más sintomático y más doloroso en las mujeres, y como con dos picos, ¿no? Entre los 20 y los 30 años y entre los 50 y los 60 años de edad. La primera vez, el primer estudio en el que se relaciona definitivamente la disfunción temporomandibular del trastorno intestinal de la articulación con el síndrome de Ehlers-Danlos es este del año 1988, donde lo que hacen es un estudio que simplemente van a estudiar 40 pacientes con una disfunción severa de la articulación, y lo que se encuentran es que más de la mitad tienen criterios de hiperlaxitud articular, ¿de acuerdo? Y 3 eran pacientes con diagnóstico clínico establecido de síndrome de Ehlers-Danlos. O sea, aquí es donde demuestran y donde se dan cuenta y se establece que la hiperlaxitud articular es un factor de riesgo etiológico en la disfunción de la articulación. Lo que nos dice la literatura, pues nos da mucha evidencia, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con síndrome de hiperlaxitud, casi el 50% de estos pacientes van a tener problemas articulares en la mandíbula. Cuando hablamos del Ehlers-Danlos con hipermovilidad, pues el 92%, casi todos los pacientes van a tener este problema, ¿no? Globalmente considerado dentro del síndrome de Ehlers-Danlos, que yo creo que ya no se puede hablar así genéricamente de él, pues en la tercera parte, ¿no? Y algunos estudios que comparan pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos y pacientes sin síndrome de Ehlers-Danlos, pues ahí encontramos que hay diferencias estadísticamente muy significativas a favor, entre comillas, del paciente de los Ehlers-Danlos con hipermovilidad, donde aparecen artralgias, aparece dolor facial, aparece cefalea referida a la articulación y dolor a la exploración clínica. Otros estudios, pues todavía abundan más, ¿no? Por ejemplo, sabemos que casi en el 80% de los pacientes con Ehlers-Danlos con hipermovilidad va a haber dolor, cefalea, relacionado o referida a la articulación temporomandibular, y en una escala alta, una escala visual analógica de 6,7 y crónico, ¿de acuerdo? O sea, esto es vivir con dolor todos los santos días, repito, en una articulación que además nunca está en reposo. Sabemos también que el dolor puramente articular, la artralgia, aparece hasta en el 70% de los pacientes. El dolor miofascial en el 90 y tantos % de los pacientes. Problemas internos de la articulación como el desplazamiento del disco, ahora voy a explicar lo que es. Pues en el 60% de los pacientes son pacientes que lo que van a hacer es tener una muy mala calidad de vida, porque la articulación de la mandíbula es una articulación dentro del cuerpo un poquito especial,
Y es una articulación que cuando el paciente tiene problemas articulares se convierte en muchos pacientes en el centro de su vida. El dolor articular, a lo que no puedes comer porque no puedes parar, te duele la cabeza, el paciente lo pasa lo bien bastante mal. Evidentemente, ya hemos dicho que la hiperestión articular es un factor de riesgo, un factor etiológico en el trastorno del problema articular, y el otro problema es el bruxismo y la sobrecarga, sobre todo el bruxismo. El bruxismo sabéis que es el apretar los dientes, sobre todo por la noche. Esto lo hace normalmente el 12% de la población. Pues en España tenemos, pues, no sé, como 5 o 6 millones de apretadores crónicos, ¿no? Y el bruxismo tiene mucha relación con el control del estrés o control de la ansiedad. Y pacientes como vosotros, que tenéis un problema crónico con limitación en vuestra calidad de vida, pues como no vais a tener una situación de más estrés y de más ansiedad, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos todo el cóctel para que el problema sea un problema bastante evidente. El problema interno de la articulación tiene una gradación clínica, ¿de acuerdo?, que os voy a ir enseñando. Y ¿cómo funciona una articulación normal? Para que podamos ver lo que vamos a hablar. Bueno, pues la articulación tiene varias partes, ¿no? La fosa articular y la eminencia, que son parte del hueso temporal, la mandíbula con el cóndilo, que es la parte que va a hacer el juego de la articulación. Tenemos el conducto auditivo externo pegadito de la articulación, por eso muchos pacientes vienen pensando que le duele el oído y vienen dando vueltas del médico de familia, el otorrino al otro lado, y al final alguien nos manda para nosotros. Y tenemos además en las articulaciones, igual que en la rodilla, pues tenemos un pequeño disco, un menisco articular, que va a ser responsable de muchos de los problemas que tenemos. Cuando abrimos la boca, la mandíbula lo que hace es un movimiento primero de rotación y después de traslación, ¿de acuerdo? Ese movimiento para conseguir una apertura que consideramos normal entre 35 y 45 milímetros de rango. El paciente con hiperlasitud va a abrir más, evidentemente, ¿no? Y todo eso está muy regulado y muy controlado por la actividad de los músculos masticatorios, fundamentalmente el músculo masetero, el músculo temporal que estáis viendo y los músculos pterygoideos, ¿de acuerdo? Sobre todo el músculo masetero es un músculo tremendamente potente, un músculo diseñado para hacer una carga muy potente porque es responsable de la activación de los segmentos. Si vemos un corte histológico, vemos otra vez la eminencia, el cóndilo, la musculatura, ahí veis el disco articular, ahí veis la zona bilaminar, que son la zona del ligamento retrodiscal, que quiero explicar por qué os explico esto, porque es una de las causas del dolor, y los espacios articulares donde nosotros podemos hacer determinado tipo de intervenciones. Entonces, esta es la forma, esto es un corte anatómico de cómo es una articulación normal. Ahí tenemos la fosa y la eminencia del temporal. Ahí tenemos el cóndilo, ahí tenemos el disco articular, ahí tenemos los ligamentos retrodiscales y ahí tenemos el músculo pterygoideo lateral. Y esto es como esto funciona. Cuando abrimos la boca, como veis, la mandíbula hace un pequeño movimiento de rotación y después se desplaza hacia adelante, siempre con el disco. Este disco acompaña todo el movimiento, ¿vale? Esta es una articulación que funciona de forma normal. Entonces, cuando tenemos la boca abierta, evidentemente los huesos de la base del cráneo han cambiado, la mandíbula se ha desplazado hacia afuera y el disco, como veis, ha cambiado un poquito la posición, pero sigue estando en su sitio, parece un diálogo, parece una forma bilaminar, ¿no? Ahí tenéis todo eso. Ahí tenéis un esquema y esto se estudia muy bien en una resonancia. Nosotros normalmente la prueba básica para estudiar articulaciones es una resonancia nuclear magnética, ¿no? Donde vamos a ver otra vez todas las estructuras, el cóndilo de la mandíbula, el disco articular en su posición normal y con el disco abierto, ahí tenéis el cóndilo se ha movido hacia adelante y el disco lo acompaña, ¿vale? ¿Qué es lo primero que suele aparecer cuando, por todos los condicionamientos que estamos hablando, por la hiperlaxitud, por el bruxismo, por problemas oculares, cuando la articulación se empieza a deteriorar? Lo primero que aparece es lo que llamamos un desplazamiento discal anterior, pero que se reduce cuando abrimos la boca. Es decir, tenemos el disco un poquito adelantado, ya no está en la posición inicial adecuada, pero cuando abrimos la boca vuelve a su posición normal, ¿de acuerdo? Y cuando pasa esto, la forma de volver a la posición normal es con un chasquido, un clac, un chasquido, un clic, que lo vais a ver. Y esto aparece hasta en el 60% de los pacientes con un Ehlers-Danlos hipermóvil. Ahí lo vais a ver, ¿de acuerdo? Eso es un desplazamiento de escala anterior. Vemos el hueso temporal, la mandíbula, ahí está el disco, ya no está en su posición, ¿de acuerdo? Ahí está la zona bilaminar, y aquí veis cómo debería estar, para que os acordéis un poquito de cómo debería estar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando abre la boca un paciente que tiene un desplazamiento de escala anterior reducible? Ahí lo veis. Ahora vais a ver cuando vuelve atrás cómo hace un pequeño clic,
clac, ahí está. Y ahora cuando lo hago otra vez vais a notar el salto, clac. Eso, algunos lo notaréis, clac, 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 el chasquido, ¿vale? Si lo vemos manteniendo un poquito todo lo que estamos haciendo para que comprendáis bien, pues vemos que al final el paciente es capaz de recuperar una posición normal en el disco, ¿vale? Y se ve muy bien también en las resonancias. Ahí tenéis el disco adelantado con la boca cerrada, el cóndilo está en su sitio, pero como ya no tenemos el disco interpuesto entre el cóndilo y la base, ¿qué es lo que pasa? Que el espacio articular se colapsa y se apoya en los ligamentos retrodiscales. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el paciente está en esta situación y aprieta y muerde, ¿qué es lo que está pasando? Que los ligamentos retrodiscales que están ahí en el circulito es una estructura que tiene muchos receptores de estrógenos, por eso son cuadros más fuertes en las mujeres, y receptores de dolor. Entonces el paciente está apoyándose no en una estructura preparada para soportar la carga, sino en una estructura que tiene receptores de dolor y que está soportando una carga directa. Y por eso empieza a doler la articulación, ¿no? Y ahí ves como la resonancia nos dice que hemos recuperado por recapitulado la articulación. Esto se correspondería con los estadios más iniciales del problema, ¿no? El estadio 1 más inicial, donde lo que empieza a aparecer es el chasquido, el ruido, clac, clac, clac. Y muchas veces no duele nada. Y se avanza un poquito más, pues el chasquido va a ser más potente y más tardío porque el disco está más adelante, y cuanto más adelante esté, más tarda la mandíbula en recuperar la posición. A veces, sobre todo por las mañanas, el paciente dice que cuando me levanto por la mañana ya no consigo abrir la boca bien, ¿no? Hasta que aquello se suelta y empieza a aparecer dolor, ¿de acuerdo? En este punto, que sería el ideal para empezar a tratar los casos, ¿de acuerdo? Todos los tratamientos deben ser tratamientos multidisciplinares y nuestro objetivo aquí ¿cuál es? Prevenir que esto vaya para adelante, ¿no? Intentar que el cuadro no evolucione más. Evidentemente tenemos que utilizar analgésicos, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar las células de estabilización, que mucha gente las conoce como células de descarga, células de relajación. Las células no descargan nada y las células no relajan nada. La célula lo que hace es estabilizar un poquito la articulación. Eso normalmente lo hace un odontólogo, no tiene nada especial, ¿de acuerdo? Y la terapia física. Aquí me gusta mucho la presentación de mi compañera, porque para mí es fundamental, ¿de acuerdo? Está cada vez más evidencia de que el bruxismo, el dolor de la articulación, la limitación de la movilidad y los ruidos articulares tiene una relación bidireccional con las alteraciones cervicales, ¿de acuerdo? De forma que la articulación y las articulaciones craneales cervicales forman una unidad funcional, con el mismo tipo de regulación neuromuscular y neurofisiológica. Entonces es importantísimo el tratamiento postural, la terapia física, como he dicho ya antes, corregir esas posturas, porque si no hacemos eso, el problema va a ser casi imposible de controlar. Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos y empezar a trabajar aquí. Pero el problema ¿cuál es? Que si el especialista con el que deis no es consciente de esto, os va a colocar la fila y a correr, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que ser conscientes de que hay una parte muy importante, porque esto va todo relacionado. Tanto que he encontrado un vídeo que es de una casa comercial, y aunque que se exagera un poquito las cosas, pero quiero que lo veáis para que entendáis por dónde va el camino de todo esto, ¿no? Aquí nos dividen el cráneo en no sé cuántos huesos, pero básicamente lo que intentan es explicar la relación que tiene la mandíbula con la base del cráneo y con la columna cervical, ¿de acuerdo? Entonces, nos dicen que tanto los movimientos laterales, que vais a ver ahora, movimientos de torsión, como los movimientos de carga vertical, van a producir determinadas alteraciones en la base del cráneo y a partir de aquí van a producir determinadas alteraciones a nivel de la columna cervical. Incluso en el vídeo nos hablan de una subluxación. Veis que la mandíbula, la posición se va hacia adelante, eso nos afecta al funcionamiento de la articulación, ¿de acuerdo? Y esto produciría una subluxación entre C1 y C2, la primera y la segunda vértebras cervicales, con compresión de determinados vasos, incluso nos hablan de alteración en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, del fluido espinal, ¿de acuerdo? Y como génesis del dolor, evidentemente. Y todo esto además va generando un cambio postural desde arriba, desde la columna cervical y desde la mandíbula, que va afectando progresivamente al resto del organismo, ¿no? Entonces, claro, eso empieza a desencadenar una serie de problemas, pero además, si tenéis ya vuestros problemas articulares también aquí y el problema postural, pues todo esto o lo controlamos
o realmente estamos en un problema. Entonces, para mí la terapia física y la rehabilitación es clave si queremos intentar controlar este problema, ¿no? La empresa nos dice que si colocamos un aparato en la boca, pues todo esto se soluciona. Ojalá, pero bueno, simplemente para intentar ilustraros un poquito qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Importantísimo también, ya en la población general estamos teniendo muchos problemas, que puede decir ella mucho más que yo, lo que se llama el test neck, la postura que tenemos todos constante de estar viendo las tablets, estar viendo los iPhones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a vosotros y a vuestros muchachos se lo tenéis que quitar de la cabeza, ¿de acuerdo? Porque esto genera dolor, genera suposiciones, genera contracturas, es decir, algo que de verdad no necesitamos en este momento. Importante. Bueno, si el cuadro no se controla y el cuadro sigue evolucionando, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues que seguimos teniendo el disco lo tenemos, nuestro disco lo tenemos desplazado anteriormente, pero ya cuando abrimos la boca no somos capaces de recuperar esa posición, de forma que el disco se queda delante, ¿de acuerdo? Ya no abrimos bien, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta esto clínicamente? De dos formas. Una, el paciente deja de tener chasquidos. Entonces el paciente viene muy contento y te dice, ¡ah! Se me ha pasado. Ya no me chasca la articulación. Y dices, abre la boca. ¿Cómo? Abre menos. Realmente tiene un obstáculo ahí delante, ¿de acuerdo? Y muchas veces el paciente además no fuerza la apertura, porque daros cuenta, como os he dicho antes, que toda la zona retrodiscal tiene estructuras de dolor. Es como si tuvieras una esguince de tobillo que estuvieran abriendo el tobillo, ¿no? El paciente se limita, se autolimita, ¿eh? Entonces sí que tenemos un problema porque ya la articulación empieza a funcionar de una forma muy poco fisiológica. Si hacemos el esquema que estamos viendo todo el tiempo, ahí tendríamos nuestro disco adelantado, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos comparar con lo que debería de ser, ¿de acuerdo? Y cuando el paciente abre la boca, como vais a ver ahora, ahí está. Como vais a ver ahora, el paciente abre la boca, pero ya el disco no consigue recuperar su posición. ¿De acuerdo? Lo estáis viendo que ya por mucho que fuerces, el disco está completamente plegado, el disco está deformado y ya no consigues abrir bien. ¿De acuerdo? Entonces aquí empezaremos a hablar de un estadio más avanzado de la enfermedad, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito la comparativa y la distensión que tiene lo que está pintado en verde, que sería la zona de los ligamentos retrodiscales. El diagnóstico, evidentemente igual, aunque es clínico, normalmente suele haber una correlación muy buena entre lo que estás viendo y lo que es una resonancia. Seguimos con dolor, con colapso del espacio articular y el disco pues nunca recupera su posición. Ahí se nos ve claro, ¿no? Entonces estamos avanzando en el estadio del problema. Estaremos en un estadio intermedio o avanzado donde aparece ya más bloqueo o un bloqueo permanente, el dolor se cronifica con intensidad, aparecen cefaleas, aparecen limitaciones del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues en este caso ya no podemos prevenir. Tenemos que intentar que no evolucione más, intentar controlar la evolución del problema, ¿no? Todo lo que hemos hablado antes sigue siendo, por supuesto, válido y fundamental. Pero aquí empezaríamos ya a tener que hablar de otras cosas. Por ejemplo, la única forma en este momento de estabilizar un poquito la articulación es fortalecer la musculatura masticatoria, si se puede, ¿no? Y empezaríamos a hablar de algún tipo de tratamiento más o menos invasivo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, quiero hacer una pequeña acotación respecto a lo que hablábamos en el anterior, porque la artrocentesis de la articulación está dando unos resultados bastante buenos. La artrocentesis, una artrocentesis es pinchar, entrar dentro de un espacio articular, ¿no? Entonces llevamos un tiempo trabajando con esto. La artrocentesis tiene como dos partes. Una es el lavado articular, entonces tú traes la articulación con una llave de doble vía y lavas, eliminas todo eso, y eso lo que consigue en una articulación que está deteriorada es reducir el dolor, liberar un poquito el disco, quitarle compresión y elimina de todo el líquido sinovial todos los mediadores inflamatorios y todos los mediadores del dolor, como la paraquinina, la proteína C reactiva, la micotrina, las prostaglandinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es meter dentro de la articulación algo que mejore su funcionamiento, y los mejores resultados los estamos obteniendo con el plasma rico en plaquetas, que es un producto que se extrae de nuestra propia sangre, ¿de acuerdo? Y está una serie de factores regenerativos, no células madre, eso es otra cosa, son factores de crecimiento. Entonces simplemente a través de la misma maniobra empezamos a meter ese líquido, que parece un líquido así amarillento, ¿de acuerdo? Y lo vamos metiendo. Cuando ya empieza a salir por la luz de drenaje, lo bloqueamos y metemos 1, 2, 3 mililitros del plasma dentro y lo dejamos. Y la verdad es que con una maniobra muy poco invasiva, que se puede hacer incluso con anestesia local,
pues el paciente mejora mucho, tanto los pacientes con LRDALOS como los pacientes que no tienen LRDALOS, porque a nivel articular funciona bastante bien. Y es algo que probablemente vaya a más en los próximos años, ¿no? Se pueden hacer artroscopias también, una técnica quirúrgica un poquito más avanzada, ¿de acuerdo? Y se pueden hacer algunas técnicas específicas, por ejemplo, intentar fijar el disco, es decir, coger ese disco que está completamente adelantado, recapturarlo, fijarlo con un ancla y tal, pero es una técnica muy difícil y que muchas veces no funciona. Entonces tenemos que intentarla llegar aquí. ¿Qué pasa cuando estamos con articulaciones tan deterioradas? Pues lo que nos pasa es que la articulación empieza a desgastarse muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a aparecer signos avanzados de desgaste, como son la esclerosis subcondral, la aparición de geodas, la aparición de osteofitos, esos picos que aparecen en los huesos, en las vértebras, es más fácil de ver, ¿no? Y la articulación empieza pues, completamente a deteriorarse y empieza a producirse un dolor crónico, una limitación importante de la función. Y se desencadena todo un mecanismo que altera la capacidad de remodelación normal de la articulación. El cartílago pierde su capacidad adaptativa, entra en una situación de hipoxia y por una serie de acontecimientos pues, empieza a producirse una desestructuración del cartílago del hueso subcondral, ¿de acuerdo? Y entramos en un proceso completo de desgaste, de artrosis. ¿De dolor? Sí, de dolor y de dolor, ¿vale? Como os estoy comentando. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Pues paliar el dolor, ¿de acuerdo? Y esto pues, nos obliga muchas veces ya a tener tratamientos radicales como son las prótesis articulares. Vamos a intentarlo ya. Y el segundo problema que hemos ofrecido ante la mandíbula consiste simplemente en que, como hay tanta hiperlaxitud, el mecanismo de retención de la mandíbula no está en su sitio. Entonces, la mandíbula, en vez de estar en la fosa, se nos coloca aquí delante, se nos sale del sitio, normalmente anterior, es la forma más frecuente, ¿no? Factores de riesgo, pues la hiperlaxitud articular y una luxación previa, o sea, tener los dos. Una vez que una articulación se luxa, es más fácil que tengamos una luxación. Encima el paciente tiene hiperlaxitud, pues se nos va a hacer la mandíbula cada 2 por 3. Como he dicho, el aire, al principio por un traumatismo, pero es que después imposibilita tu vida, porque puede ser comiendo, puede ser en bostezo, puede ser en un beso, puede ser sin hacer nada. Se te luxa la mandíbula cada 2 por 3 y eso te limita completamente tu calidad de vida, ¿no? Puede ser unilateral, son distintas. Es muy raro tener el labio unilateral, suele ser bilateral. Cuando es unilateral aparece muchísimo dolor y el paciente no puede abrir la boca y la mandíbula está desviada hacia el lado contralateral, hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. O puede ser bilateral, donde salen las dos. Pero lo que le pasa al paciente es que no puede cerrar la boca, lo contrario, ¿de acuerdo? Y la mandíbula está exactamente en la línea media. Esto suele ser lo más frecuente. Dolor, espasmo muscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto se conoce en la humanidad desde el año Catapult, ¿vale? Y hay muchísimas técnicas, pero básicamente lo que hacemos es intentar reducir la posición, como la mandíbula está cruzada hacia adelante, lo que tenemos que hacer es bajarla y recolocarla detrás. A veces se puede hacer con anestesia local, a veces no, a veces tenemos que dormir al paciente para poder reducir la luxación, porque el espasmo muscular es tan potente que te lo impide hacer de otra manera, ¿no? Y después tenemos que inmovilizar un poco eso para que la articulación se cure. Y claro, inmovilizar una mandíbula es complicado, y como el paso de aire, y he dicho, nos tocaba hacer esto, ¿de acuerdo? Teníamos que poner tornillos, anclajes maxilares y gomas para intentar que la mandíbula se quedara retenida en su sitio. Imaginaros esto, aparte de lo feo que parece, la limitación en la forma de alimentación, en el confort, en la higiene de la boca, etc. Y esto hay que tratarlo. Entonces, hay muchas técnicas quirúrgicas para tratar una luxación de mandíbula. En cirugía, cuando para un problema hay muchas técnicas, vamos, es que alguna coge por algún sitio. Una técnica clásica es hacer una eminectomía. ¿Qué es eso? Quitar la eminencia, ¿de acuerdo? Bueno, eso puede funcionar, pero es que ya no hay articulación, la articulación te la cargas. No es la mejor idea. Hay gente que plantea lo contrario, que es quitar el cóndilo. Quitamos el cóndilo de la mandíbula, tampoco hay articulación, pero no me parece tampoco el mejor tratamiento. Hay gente que lo que hace es una eminoplastia, que es abrir la eminencia y en medio meter algo que aumente la dimensión vertical de la eminencia. Nosotros lo que hacemos ya hace unos cuantos años es una cosa que se llama una fractura de luxación del arco cigomático. Hacemos un corte en la raíz del arco cigomático oblicuo, como veis ahí, para bajarlo haciendo una fractura anterior por delante. Eso que consigue, como veis aquí, aumentar la vertiente de la eminencia, de forma que el cóndilo tiene mucho más difícil salirse, ¿de acuerdo? Es mucho más complicado.
¿Qué ventaja tiene esta técnica para nosotros? Aparte que funciona bastante bien, que es extraarticular. Entonces la recuperación suele ser muy buena, no tocas nada dentro de la articulación y la recuperación es bastante. Y ya para terminar, como decía, dos cosas más. Cuando te pones a estudiar el Ehlers-Danlos, para mí fue un shock, lo más me tengo que poner a estudiar todo esto, resulta que existe un Ehlers-Danlos periodontal. Yo no lo sabía, ¿de acuerdo? El Ehlers-Danlos periodontal, ¿por qué? Porque aquí hay colágeno por todos lados. Hay colágeno en la dentina, colágeno en la pulpa, colágeno en la encía, colágeno por todos lados. ¿Cómo no va a estar afectado, no? Entonces, se caracteriza por una periodontitis, una enfermedad periodontal severa. O sea, los dientes se mueven todos, intratable y muy precoz, aparece en gente joven. Y no es por un problema de higiene, ¿de acuerdo? Y el paciente no tiene encía adherida. Nosotros, si miráis en la boca, tenéis la encía que está pegada a los dientes es más dura que la encía que está por debajo del labio, lo que llamamos encía libre. Estos pacientes no tienen encía adherida, no tienen queratina, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, toda la estructura de soporte del diente la tenemos perdida. Y nos hemos encontrado otros, ¿no? Un síndrome de Ehlers-Danlos espondilodisplásico. Más raro, lo mandaron a este chiquito de 14 años, lo mandaron los endocrinólogos del hospital. Lo llevaban ellos con una asimetría facial y con reacciones dentales para que le echáramos un vistazo, ¿no? Entonces un paciente con muchos problemas, con talla baja, con proptosis, con criptorquía bilateral, osteopenia, displasias óseas, de todo, fracturas de las mesetas tibiales y demás, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, en el estudio le dijeron que había un portal homocigoto de esta variante, una variante tremendamente rara, que no ha sido comunicada en la literatura, por lo menos hasta la fecha de hoy, y que se relaciona con esto, ¿no? Hay 13 pacientes descritos en el mundo, nada más, pero claro, te toca bregar con una cosa que han visto 13 profesionales de todo el mundo, y tú eres 14. Qué bien, ¿vale? Entonces, al hacerle todo el estudio, con su historia, vimos que tenía agenesias dentales y que tenía una asimetría facial. Sospechábamos que podía tener una hiperplasia del cóndilo. Entonces, le hicimos una gamografía que nos lo confirmó, que una hiperplasia condila izquierda, que ya está operada, ¿de acuerdo? Como primera parte del tratamiento habrá que hacer otra cirugía. Era un paciente retrognático, la mandíbula estaba muy atrás, era un paciente roncador, con lo cual, sospechando con todo el estudio que tenía una apnea del sueño, además hicimos un estudio volumétrico de la vía aérea, tiene una vía aérea muy estrechita y también tiene una apnea del sueño, con lo cual tenemos pues todas las cosas. Entonces, es cierto que tenemos que tener más empatía, pero también tenéis que entender que a veces nosotros que nos encontramos un poco en terreno resbaladizo, pero no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Y para terminar, como soy el último, voy a contar una pequeña historia muy rápida para que os veáis con un buen sabor de boca. Como os he dicho, he tenido la oportunidad de estar muchas veces en la India, ¿no? Y aunque vosotros tenéis vuestros problemas y tenéis vuestro sufrimiento, tenéis la enorme fortuna, tenemos la enorme fortuna, mientras los políticos no lo acaben de estropear, la enorme fortuna de estar en un país con muchos medios, con hospitales muy buenos, con profesionales de primer nivel, que con nuestras limitaciones y con nuestro falta de empatía a veces intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? Y tenemos medios. Pero hay otras zonas del mundo donde tú lo haces allí y estás jodido, porque no hay nada, ¿no? Entonces, esta es una niña en la India que con 3 añitos apareció así en el hospital, abandonada por el padre y abandonada por la madre. El padre se fue a comprar tabaco y la madre después. Y tiene una fisura, que llama una fisura 0,30, una fisura facial central muy grande, ¿no? La niña le hicimos una primera cirugía, quedó muy bien, y esta niña ha tenido varias intervenciones a lo largo de su vida. Y estas niñas, te lo pongo aquí porque esta niña ahora mismo es una niña que ya es adulta, es logopeda, es una cría súper espectacular en cuanto a su inteligencia. Ha tenido la oportunidad, esta niña se formó, le pudimos mandar con todas las ayudas que hay en el centro a que se formara en los Estados Unidos, y esta niña, en vez de quedarse a vivir en los Estados Unidos, se ha vuelto a la India y está colaborando, formando y ayudando a niños en la India, ¿no? Yo digo esto porque esta niña es una luchadora como todos vosotros. Muchas gracias.
No sé cómo vamos el tiempo para las preguntas. Vale, vamos a cortar y vamos a realizar como los demás un par de preguntas a cada uno, ¿vale? La primera pregunta va para el doctor Ramos. Nos pregunta el doctor Trujillo que si a todos los pacientes con Ehlers-Danlos, especialmente con Ehlers-Danlos tipo hiperlaso, se les debería enviar a valoración con cirugía maxilofacial, aunque no se vean síntomas claros. No. Vamos a ver, el problema, si el paciente, yo te diría que el problema es muy distinto de que el paciente tenga ya un diagnóstico de Ehlers-Danlos, con lo cual, si va a un profesional que tenga un poco de conocimiento del tema, pues puede empezar a hacer cosas y ayudarle a estudiarla y orientarla, o que el paciente no tenga un diagnóstico todavía, ¿no? Como estábamos comentando antes con una compañera nuestra. Si el paciente no viene con un diagnóstico claro y yo veo un paciente que viene porque le duele, porque clac y porque clac, la encuadro en el modo clásico de una disfunción pneumomandibular normal. Si encima es una mujer que además está incómoda, porque de verdad que el paciente tiene un dolor articular en esta zona, eso duele, eso es porque lo pasa. Y el paciente se convierte en problema respecto de su vida. Y encima el paciente tiene ansiedad, pues yo la enfoco por ahí, para empezar a, bueno, pues es una patología que a nosotros no nos gusta, porque no es una patología quirúrgica, a los cirujanos me refiero, ¿no? Entonces, es complicado. Te diría que si el paciente tiene el diagnóstico establecido como tal, pues no estaría de más. Ahora, el problema es que en un centro hospitalario público, con la sobrecarga asistencial que tenemos, esto para nosotros digamos que de entrada es un problema secundario. Entonces te puedes encontrar incluso cuando te rechacen la derivación y que digan que se vaya a primaria, que le pongan una férula, que le pongan relajantes y que te dejen tranquilo y que ahí están todos. Te digo la realidad. De acuerdo, gracias. Pues vamos a la segunda pregunta. ¿Qué daños se van a añadir a la zona cuando hay osteoporosis severas en una disfunción tempomandibular con una mutación del colágeno 5? ¿Se podría perder el hueso? Hombre, como he dicho ya antes, está en más riesgo de fracturas. Cuando hay un traumatismo en la mandíbula, una caída, y por ejemplo lo que he comentado antes, que tenéis disotomías, tenéis síncopes, cuando hay una caída, date cuenta que si recorres un poquito la articulación, justo debajo de la fosa craneal, donde está detrás de la evidencia donde se apoya el cóndilo, hay 1 milímetro de hueso y encima de eso está el cerebro en la fosa media, ¿de acuerdo? Entonces, el organismo humano, que es más o menos sabio, está preparado para que si tú te caes, te das un golpe de mentón, como cualquier crío, como cualquier accidente, no se te metan los cóndilos en la fosa craneal. Entonces, ¿dónde se rompe la mandíbula? El cóndilo. Si el cóndilo está osteopénico, está osteoporoso, pues tiene mucha más fractura, más riesgo de fractura. Y no solo eso, sino tiene más riesgo de una mala consolidación de la fractura. Es un problema en general en cualquier paciente, en cualquier fractura de las muestras. Muchas gracias. Ahora tenemos 2 preguntas para Judith. Una es cómo se pueden demostrar las subluxaciones ante profesionales cuando no queda rastro objetivo de ellas. Una buena pregunta. Hay que escuchar al paciente y creértelo, ¿no? O sea, no todos mienten. Entonces hay que creerse al paciente, hay que valorar el aspecto del paciente, las otras articulaciones, si el paciente te está diciendo que se subluxa. Cuando ya tienes experiencia ya ves con la antepusión de los hombros, ya ves la escápula alada y ya te crees que este paciente con esa anatomía y con esa fisiología puede hacer luxaciones. Y también que no solamente normalmente no te subluxas una cosa, te subluxas varias, entonces ya ves el paciente como es, ya pues conociéndolo. A la primera, cuando vas a un especialista, es difícil que te haga caso, que te entienda en una primera visita, la primera vez, y más, ahora que no sé si hay algún traumatólogo en la sala, si es un traumatólogo, pero si no, pues es insistir al especialista en que tienes estos episodios y intentar que te escuchen y que te entiendan. Eso es fácil. Ahora estamos con las resonancias magnéticas funcionales, que esto pues ya llegará, ya están llegando, en Barcelona ya tenemos unas cuantas, entonces hay hospitales ya públicos que pueden prescribir una resonancia magnética funcional, que significa que
que ese es el problema que tenemos con vosotros, que hacemos resonancias perfectas, porque estáis tumbados, estáis... las radiografías están siempre como... cuando pido una radiografía en mi pedestación me dice, qué pesada que eres con mi pedestación. Digo, si mis pacientes se desmontan cuando están de pie, cuando están tumbados están perfectos. Necesito una radiografía de pie. Y esto ha costado cambiarlo, pero ya saben que cuando las pido es por algo y evidentemente hay unas diferencias brutales en la conformidad cuando haces una telemetría en paciente sentado como de pie, cambia totalmente la estructura de la anatomía. Y ahora ya funcionalmente con las resonancias podemos ver pues, cómo caminas, cómo se luxa el tobillo, la subluxación afectiva astragalina o cómo se mueven las... Bueno, estamos avanzando en ese sentido para tener una prueba objetiva de lo que os pasa con el movimiento. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta nos la haces desde YouTube y nos preguntas si organizas cursos para fisios. Pues el año pasado hice uno. Hemos empezado, organizamos para profesionales. El año pasado en el Valle d'Hebron, más que dirigido para pacientes, era como un poco más para profesionales, aunque hubieran pacientes conectados y presenciales, pero era más para profesionales. Ya lo intentamos, sí. Cada año hacemos, bueno, no sé si podremos el año que viene, pero la idea sí es que se hacen, se harán. Ya hay, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Espalda, en la SOSOR, la Spinal Orthopedic Association of Scoliosis, este fin de semana, no sé si es este o la semana que viene, organizaban un webinar específico para pacientes con hiperlaxitud, escoliosis e hiperlaxitud, y qué ejercicios eran específicos en la Sociedad Internacional, o sea que cada vez hay más cosas relacionadas con la hiperlaxitud por ahí, y el webinar era gratis, y intentó saber si sumamos. Muchas gracias, no hay más preguntas. Pues muchas gracias.